Si la crisis económica comenzó con la caída de los precios del petróleo en junio del 2014, digamos que comienza la aceleración de la crisis, y hemos experimentado 5 o 6 años de contracción del Producto Interno Bruto muy rápida, etcétera, pareciera innegable que después de que se hicieron estos ajustes, dolarización, que se anunció de alguna manera que había una suerte de normalización económica a partir de unos anuncios en julio, junio de 2018, parecía innegable hoy que la situación económica no se deteriora a la misma velocidad. Hay un efecto que llaman efecto bodegón, ¿no? En las ciudades, no hay el mismo nivel de desabastecimiento, se consiguen productos, servicios, incluso de todo tipo, digamos, de los que marcaron la crisis de la escasez. Entonces, ahí se plantea una pregunta de si puede haber una estabilización económica. Claro, pues ya la pérdida de PIB está consumada, pero si puede haber una suerte de estabilización y, ¿por qué no?, recuperación económica con, digamos, la situación actual, o hay quienes propugnan, en particular desde la oposición venezolana, que sin cambio político no puede haber cambio económico. Bueno, no hay algo de contradicción con lo que estamos experimentando hoy en las ciudades, especialmente en las grandes ciudades, pero que está permeando en la economía venezolana. De hecho está en marcha un cambio económico sin que se haya producido el cambio político, porque estamos en presencia de un proceso de apertura económica. Si uno revisa los códigos arancelarios, uno puede verificar que prácticamente todos han sido exonerados del pago del arancel, del impuesto de importación, y eso es lo que explica en gran medida este auge de importaciones de todo tipo que está llegando al país y que generan ese llamado efecto bodegón, ¿no? Y dan ese espejismo de recuperación, ¿no? Pareciera que ya como que tocamos fondo y que por fin la economía del país empieza a trepar y a escalar por la senda del crecimiento, ¿no? Desde mi perspectiva eso es una burbuja, ¿no? Y eso más temprano que tarde va a estallar. ¿Por qué razón? Porque ese alud de importaciones que está llegando al país sin pagar arancel, sin pagar IVA, prácticamente sin pagar gastos de nacionalización, está compitiendo en condiciones muy ventajosas en contra de la producción nacional, en contra de la producción agrícola, en contra de la producción industrial, y a la larga la va a terminar desplazando y tapiando y arruinando. Entonces va a llegar un momento donde ese desempleo que va a ir aumentando va a significar una caída de la capacidad adquisitiva del poder de compra y va a empeorar aún más la situación económica, ¿no? Entonces, ese cambio económico que uno lo vea a través de lo que antes dijimos, pues la eliminación de una serie de controles, del control de cambio, el abandono del control de precios, la dolarización, las exoneraciones arancelarias, tienen un efecto muy pasajero, ¿no? Que a lo sumo puede estar durando en el curso de este año electoral, pero que nosotros pudiéramos entonces estar amaneciendo en un enero del 2021, donde esa burbuja sencillamente explotó y nos descubrimos que estábamos, bueno, en una ficción y en un espejismo. Haría falta una transformación mucho más sólida que tiene que ver con la corrección del déficit fiscal, la erradicación de la manera como está siendo financiado el déficit de Corpoelec, de las empresas públicas con emisiones de dinero inflacionario, el llevar a cabo una reforma legal, ¿no? Que cree un ambiente mucho más propicio a la inversión productiva, tanto nacional como extranjera, ¿no? Porque una cosa que debemos tener claro es que este país cambió. Pues, Venezuela ya no puede esperar seguir creciendo, o sea, al amparo de la renta petrolera. Ya lo explicamos en los segmentos pasados. Entonces, si esa situación está así, ni siquiera PDVSA va a ser capaz de sacar el petróleo venezolano que está en el subsuelo. Y necesariamente va a tener que llegar a un nuevo tipo de arreglos y de convenios con los inversionistas extranjeros que tienen la plata, que tienen la tecnología, para que ese petróleo no se quede allí. Entonces, eso significará unos nuevos acuerdos que, siempre y cuando se proteja la soberanía nacional sobre los recursos naturales, donde no se entregue al país al mejor postor, nosotros tenemos que ir a un nuevo
contrato económico y a un nuevo contrato social también, porque de ahora en adelante el aporte y la contribución que pueda dar el sector privado, el capital privado, el inversionista privado va a depender también muchísimo del tipo de incentivos que ofrezca el gobierno de turno. O sea, no es ponerle una pistola en la cabeza al que fugó, al que sacó $1.000 millones y lo tiene depositado en un paraíso fiscal, sino bueno, ofrecer una serie de incentivos para que él efectivamente traiga esos recursos para reactivar la economía y que entonces lo que vayamos a comprar en el bodegón sean productos hechos en Venezuela, sea resultado de nuestro esfuerzo productivo y eso sí sea sostenible y no esta burbuja que en cualquier momento se puede reventar. Y todo eso en el marco además de sanciones financieras y económicas, o sea, la dificultad que genera en el ambiente país, además un marco de sanciones impuestas por Estados Unidos. Mira, yo creo que ya desde 2018 el gobierno está realizando aperturas importantes, ¿no? En el 2018 se decreta por ley que tú puedes importar autos terminados con un impuesto bajísimo. Entonces la mayoría de autos que estaban en los concesionarios, por ejemplo de Ford, eran autos completamente hechos que los tipos traían acá y te vendían en dólares, cosa que ya estaba aprobada en 2018. El 20 de agosto de 2018, también cuando se hace la última reconversión monetaria, en el cual le quitan 5 ceros a la moneda, Maduro dice que iban al déficit fiscal cero, que iban a tener disciplina fiscal, responsabilidad. Claro, después lo que hace es exactamente lo contrario, pero a partir de 2019, ya en enero, se elimina de facto prácticamente el control de cambio, la ley de ilícito cambiario y hay una apertura muy grande para la importación. Eso hizo que existiese el fenómeno de los bodegones. El fenómeno de los bodegones es una expresión pura y dura de la desindustrialización y de la destrucción de la producción agroindustrial. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú vayas a comprar una salsa de tomate en $5, $4 en un bodegón, quiere decir que no hay quien la produzca a un precio mucho menor, mucho más barato. El hecho de que te vayas a comprar una cerveza en un bodegón que te cueste $3, $4 no tiene sentido. Se supone que una industria nacional puede producirla en menos de $1. Todos los países del mundo tienen una industria nacional que produce cerveza. Entonces, yo lo que creo es que esa apertura que el gobierno ha venido haciendo se va a profundizar. Va a venir una privatización a la rusa, ya se privatizó el Hotel Humboldt, tengo entendido, privatizaron Abastos Bicentenario, que ahora se llama Tiendas Club, y van a seguir en ese proceso y eso de alguna manera va a hacer que la economía se dinamice. Hay oportunidades de aperturas petroleras con contratos de alguna manera más o menos oscuros. Eso va a traer que vengan inversiones a sacar petróleo y a dejar algo de renta petrolera escasa, pero algo en el país, y hay bastantes oportunidades de crecer este año. A diferencia de lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, o Asdrúbal Oliveros o Guerra, yo creo que este año puede haber un leve crecimiento si el proceso de apertura se profundiza y si hay la oportunidad de titularizar el petróleo, de vender petróleo al futuro, de hacer negociaciones para poder recuperar esa renta petrolera que nos va a acompañar por un buen tiempo, aunque ahora es exigua, pero es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Tania, en primer lugar, Manuel y Víctor Álvarez por ayudarnos a entender el difícil tema económico que, como de nuevo, todos vivimos día a día, pero que a veces no logramos entender con toda la seriedad y el detalle que ustedes nos lo han explicado hoy. Muchísimas gracias. Fue un gusto para nosotros esta conversación. Siempre a la orden.